Bien, vamos a comenzar en el tiempo del estudio. Ya salieron los niños. Vamos a comenzar orando para dejar este tiempo en las manos de Dios. Mi Dios, gracias, Padre, por este día, y gracias, Señor, porque tú nos has traído, Señor, a este lugar. Nos has llamado, mi Dios, para buscarte. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has buscado primero, Señor, y nos encontraste, Señor. Te necesitábamos, mi Dios, y Padre, pues te pedimos, Señor, que hoy tú nos hables. Damos gracias, mi Dios, y dejamos ese tiempo en tus manos. Queremos tener unos corazones atentos, Señor, a ti, a tu voz. Y Padre, rogamos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No sé si a alguno le ha pasado a ustedes tener la experiencia que te salve un ángel verde. ¿Sí? Sí, alguno dice, pues no sé ni qué son los ángeles verdes, ¿verdad? Pero bueno, los ángeles verdes, si no me equivoco, en una ocasión que incluso tuve la oportunidad de preguntarle a un ángel verde acerca de la historia, y comenzó, creo que en Sonora, o en Chihuahua, en uno de esos dos estados, donde pues las carreteras son larguísimas en medio del desierto y no hay absolutamente nada. Por allá, por las primeras décadas de los 1900, en esas carreteras, imagínense ahora, puede ser que se vean muy vacías. En aquel tiempo, pues no había carreteras pavimentadas, eran carreteras en muchas ocasiones de tierra. Y cuenta una historia de una mujer, una americana, que viajaba por una de esas carreteras, y en algún momento el coche se le descompuso en medio del desierto, en un camino donde no había absolutamente nada. No era común encontrar una gasolinera, no era común encontrar un pueblo. De hecho, si tú ves hoy en día los mapas de los estados del norte, son cientos de kilómetros entre una población y otra. Así que imagínate tú cómo era en ese tiempo. O sea, el quedarte con tu coche descompuesto en medio del desierto era a una posibilidad de morir ahí. Cuenta la historia de que esta mujer estuvo todo un día con el coche descompuesto, pero después de muchas horas pasó una camioneta del ejército y se detuvieron los soldados, le ayudaron, le arreglaron el coche y pudo continuar su viaje. Esta mujer parece ser que era una ejecutiva de gobierno de Estados Unidos. Entonces, como agradecimiento a los soldados, hizo también una carta donde pues reconocía y decía que ella había sido salvada por unos ángeles verdes que Dios le había mandado. Estos eran pues los soldados. En respuesta, lo que hizo el gobierno de México fue crear a los ángeles verdes, un grupo que ofrece servicio a aquellas personas que se les descompone el coche, y lo ofrecen sin costo. O sea, es un servicio que ellos te dan. Si acaso, o sea, pagas, si ocupaste gasolina, nada más le ponen gasolina y pagas la gasolina que le pusiste. Pero de hecho es un servicio sin costo, y aún si no tienes los recursos para pagarles, no les tienes que pagar. Ese es el servicio que hacen los ángeles verdes. A mí me tocó, en una ocasión, me acuerdo cuando recién compramos nuestro bochito. ¿Algunos se acordarán del bochito que tuvimos? Agarramos viaje salimos de Guadalajara con la meta de llegar a Cuernavaca. Así que arrancamos, era nuestro primer viaje, teníamos apenas como un mes con el bocho, y pasando León, porque nos vinimos por el lado de León, no conocíamos muy bien carreteras y todo eso, agarramos por León, pasamos León, y ahora sí, como la historia del caballo blanco, ¿no? Empezó a sangrar del hocico, decía el caballo blanco, pero el bochito empezó a echar humo, y cada vez empezaba a echar más humo, y ya yo creo que vendríamos avanzado como unos 50 kilómetros de León, y se escuchó una explosión adentro del motor, un golpe fuerte dentro del motor del bocho,
y empezó a echar muchísimo humo blanco, parecía que íbamos fabricando nubes en el camino. Cuando llegamos por allá pues yo creo que estábamos como unos 10 kilómetros de la caseta de León hacia acá, el motor sencillamente se amarró y ahí quedamos tirados. Y bueno, un ángel verde llegó y fue, bueno, me acuerdo que quedamos tirados ahí, pasaban coches, nadie se para, nadie te ayuda. Y a lo lejos vimos llegar al ángel verde y pues la verdad fueron ellos que nos apoyaron. Nos empujaron desde León hasta el estacionamiento de nuestra casa en Guadalajara. Nos llevaron hasta la puerta de la casa. Y bueno, la verdad que fue en medio de toda nuestra desgracia, que veíamos echadas a perder nuestras vacaciones, veíamos nuestro coche desvielado, fue entender lo que significaba que alguien estuviera dispuesto a auxiliarte cuando lo necesitabas. Eso aplica a la iglesia cuando hablamos nosotros acerca de lo que es el amor cristiano. Necesitamos nosotros darnos cuenta en muchas ocasiones que hay gente que nos necesita y debemos estar ahí para ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 10. Miren, el estudio de hoy a lo mejor se los hago algo bastante directo en muchos aspectos. Yo quisiera recalcar algunas cosas en cuanto a lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hemos escuchado en muchas ocasiones acerca de que necesitamos tener más amor como hermanos, ¿no? Y dice Primera de Juan 4:20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Porque ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos y no amar al hermano a quien sí hemos visto? Y es la persona que nos manda Dios, en la cual debemos mostrar el amor que tenemos hacia Dios. En Lucas capítulo 10 dice el versículo 25, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? A esta pregunta Jesús responde, versículo 30 en adelante, con lo que es la parábola del buen samaritano. El propósito de esta parábola es responder justamente esto: ¿quién es mi prójimo? ¿Ok? No es enseñar alguna otra verdad, específicamente es algo práctico para mí. ¿Quién es mi prójimo? Y dice, versículo 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí en este pasaje vamos a ver algunos principios para desarrollar el amor de prójimo. Y particularmente menciono que tenemos la necesidad de ver este estudio. Yo he escuchado a algunas personas que me han llegado a decir o que dicen es que hace falta amor. Primero, me gustaría a todos hacer ver algo. Muchas veces la persona que se da cuenta de la necesidad es la persona que más puede hacer algo al respecto. Y ese es un principio que tenemos que aplicar en la iglesia. Hoy necesitamos menos gente que sencillamente dé su opinión. Es bueno y son bien recibidas las opiniones, pero necesitamos menos opiniones y más acciones. Entonces, cuando vienes tú a dar tu opinión, a mí me gustaría también que vengas dispuesto a hacer algo. Porque desgraciadamente escuchamos, y esta es la razón principal que yo veo como necesidad en la iglesia, que dejemos de hablar tanto. Repito, son bienvenidas las opiniones, pero necesitamos empezar a actuar un poco más. Así que muchas veces incluso aquellos que se llegan a molestar en cuanto a que hace falta amor, son justamente los que a veces necesitarían hacer un poco más para ser parte de esa necesidad que tenemos como iglesia. Es una realidad, necesitamos amarnos más. ¿Por qué? Porque necesitamos amar más a Dios. Jamás voy a decir yo he amado lo suficiente a Dios. Siempre va a haber necesidad. Nadie puede decir yo amo suficientemente a Dios. Señor, yo te amo con toda la mente, con todo el corazón. No, al contrario, de hecho el Señor dice tú te amas demasiado a ti mismo, ama más al Señor. ¿Y cómo vas a amar más al Señor? Amando a aquellos a los cuales Dios puso junto a ti, para que les demuestres el amor que Dios te dio a ti. Así que te sientes de pronto en la iglesia como que hace falta que te amen un poco más. Comienza a amar. El amor no se trata de recibir, porque el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El amor se trata de dar. Y muchos vienen diciendo, es que siento que no me aman. No es una queja. O sea, de mi parte hacia ustedes. Yo me he sentido muchas veces poco amado. Pero quisiera yo que entendamos cuál es la solución para el punto de sentirme poco amado. Creo que todos nos hemos sentido así. Así que no me paro aquí yo apuntándolo a ustedes, porque ustedes se sienten poco amados. No, o sea, nos sentimos muchas veces. Primero, la fuente de mi satisfacción de amor debe de venir principalmente de Dios. Y en segundo lugar, es mi responsabilidad amar o ser amado. Amar. Porque ya soy amado por Dios. Así que sí, cuando me siento yo con falta de amor, es mi responsabilidad mostrar amor. Porque cuando yo muestro amor, el amor se multiplica. Les he dicho alguna vez una frase que decía, el amor es como 5 panes y 2 peces. Siempre es muy poco para 5,000 personas, para alimentar a 5,000, ¿no? El amor siempre es muy poco hasta que lo comienzas a dar. ¿Cuándo se multiplicaron los peces y los panes? Cuando comenzaron a ser repartidos. Así que hace falta amor en tu vida. ¿Te hace falta sentirte más amado? Comienza a repartir amor. Porque siempre va a ser muy poco, siempre. Necesitas mostrarlo. Y mira, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Primer principio, reconoce. Vamos a ver principios para desarrollar el amor, ¿ok? Primer principio, reconoce quién es tu prójimo. Tenemos aquí 3 personas que pasaron junto a este hombre que cayó en manos de los asaltantes. El primero fue un sacerdote. El sacerdote
Dice aquí que versículo 31, descendiendo al sacerdote por aquel camino, ¿y qué pasó? Viéndole pasó de largo. Así que el sacerdote le vio la necesidad, vio a un hombre golpeado, sangrado, casi como muerto. Vio y no hizo nada. Se esperaba del sacerdote que él, como una persona madura, actuara. Tenía conocimiento de Dios, era una persona que debía enseñar la palabra de Dios, y se esperaba que viera y actuara. ¿Pero qué hizo? Vio y no hizo nada. Y luego pasó por ahí, ¿quién? El levita. ¿Y qué hizo el levita? Versículo 32, pasó el levita cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿A dónde iba el sacerdote y a dónde iba el levita? Posiblemente ambos, aunque no cuenta la historia, pero ambos eran ministros, ¿dónde? En el templo. Seguramente que se encontraron el sacerdote y el levita, y ¿qué pudieron haber hecho? ¿No? Pues empezaron a platicar, ¿no? A pesar de que ignoraron completamente al necesitado. A lo mejor no querían problemas, ¿no? Alguno dice, es que yo no voy y le ayudo y me voy a meter en problemas, ¿o no? ¿No pasa a veces que ve uno la necesidad en el hermano y de pronto dice, si yo le digo algo me meto en problemas? Entonces, para no meterme en problemas, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados. Y como no veo a un hombre con necesidad, y en este caso, a veces encontramos nosotros hermanos en Cristo que han sido masacrados por la vida, masacrados aún porque están en garras de Satanás. ¿Y a qué vino Satanás? El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y cuando Satanás toma a una persona, eso es lo que quiere: robarle los tesoros que Dios tiene para él, matarlo, destruir su vida. Y a veces vemos a algunos hermanos que están realmente casi como muertos. ¿Por qué? Porque así los arrastró y los zarandeó el diablo. Y nosotros pasamos y vemos, pero como no queremos problemas, mejor no me meto. Vi, pero pasé de largo. Y como el sacerdote y levita llegaron al templo, y seguramente ahí, ¿qué hicieron? Oye, ¿viste al hermano, aquel que estaba tirado ahí? No, sí, estaba todo sangrado, pobrecito. Y a veces no actuamos, pero pues ojalá ahí le vaya. Oye, no, pues empiezan a comentar a ver si algún hermano o alguna otra persona, ayúdenlo, ¿no? Está en necesidad. Miré la necesidad, pasé de largo, y aún así puedo llegar y empezar a hablar acerca de lo que le está pasando al otro hermano, pero no estoy haciendo nada. Ese es el ejemplo de estos dos. Ya me imagino ahí el sacerdote y el levita. No, vamos a orar por él, ¿no? Seguramente ha de haber servido mucho la oración en ese momento. Posiblemente sí, haya servido la oración. Y en respuesta a la oración Dios mandó otro. No lo sé. Pero Dios no necesita, y la iglesia no necesita tantos hermanos hablando de la necesidad de los otros y de que les está pasando algo. Lo que necesitamos es gente que nos levante cuando estamos caídos, que no tenga temor. Y si me meto en problemas, y si voy y le ayudo y después vienen los ladrones que a lo mejor están escondidos. Pasó una persona. Dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, viendo de cerca, dice, vino cerca de él, y viéndole, ya le había visto el levita, le había visto el sacerdote, él también le vio, pero él fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino,
y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. Y bueno, leímos un poco la historia aquí. Entonces, el primer principio: reconoce quién es tu prójimo. Tu prójimo te necesita. Y en este caso, finalmente la pregunta es: ¿quién fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo en esta historia? El samaritano. Aquel que tuvo, dice el versículo 37, el que usó de misericordia de él. Todo aquel que necesita de nosotros, no solo material, sino también espiritualmente, a ese debemos socorrerle, porque ayudándole somos prójimos para él y demostramos amor verdadero. Así que aquí quiero yo aplicarlo, no nada más en un aspecto de necesidad física. De hecho, creo que la mayoría de nosotros tenemos muchas más necesidades espirituales que necesidades físicas. Y necesitamos ayudarnos justamente en esa necesidad que estamos pasando. ¿Tengo necesidad? Hay veces que hay que hacerla saber también. Porque muchas veces callamos nuestra necesidad para no involucrar a nadie, para no meter personas. Y necesitamos en muchas ocasiones también hacer ver la necesidad que estoy teniendo, para que otras personas nos ayuden en ello. Veo la necesidad, debo participar en ella. Y no nada más en necesidades físicas, sino también en este caso en particular, como lo vengo mencionando, necesidades espirituales. Si veo a mi hermano que ha sido golpeado por Satanás, golpeado por el pecado, necesito actuar. ¿Qué debo hacer si yo veo a mi hermano pecando? Gálatas 6, versículo 1. Hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurarle. Otro pasaje que tenemos que tener bien presente, que ya lo hemos estudiado, es Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Entonces, nuestra necesidad, o más bien nuestra obligación, es interceder, intervenir. Veo a un hermano que está como este hombre que fue golpeado. Tengo que acercarme y actuar. Dice el versículo 34, vendó sus heridas, le puso, le llevó, le cuidó y aún estuvo dispuesto a pagar. Y vamos a seguir viendo aquí lo que son estos principios. Primero, reconoce quién es tu prójimo, y ya entramos también al segundo, que dice, no ignores la necesidad de tu hermano. Así que si miras, haz. ¿De qué sirve? Dice en 1 Juan también, que venga tu hermano y le digas, ¿tienes frío? ¿Tienes hambre? Ve, caliéntate, bebe. Y no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Tienes que participar de ello. No seas como el sacerdote y como el levita, que pasando, ignoraron completamente, pasaron de largo. Y creyeron haber cumplido su responsabilidad. ¿Cómo? Hablando entre ellos. No, sí, ¿viste? Orando por el hermano. ¿Es bueno que ores por el hermano? Sí. Pero actúa. Dice Proverbios, hoy tengo muchos proverbios, Proverbios 28, 23. Aplicándolo particularmente a la necesidad que tenemos nosotros de llamarle la atención al hermano cuando ha pecado. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. A veces nosotros no queremos recibir una reprensión, no nos gusta ser reprendidos. Es verdad, y quiero al final tomar un aspecto también
para que nos demos cuenta qué pasa cuando yo no soy el hermano que, yo no soy el samaritano, sino que yo soy el que está todo golpeado en el piso. Pero en este caso, viendo la primera parte, cuando yo soy el que miré, cuando yo soy el que vi al hermano pasar necesidad, tengo que entender que el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea. ¿Qué es lisonjear? Venir y adular a la persona, no, sí, qué bueno, qué maduro que eres, qué bien que estás, me eres de ejemplo. Es bueno, a veces motiva, puede ser que puedas motivar a alguien diciéndole tú me eres de ejemplo, pero ¿sabes qué? Muchas veces yo personalmente necesito más personas que vengan y me llamen la atención cuando me equivoco, porque constantemente me equivoco, y le doy gracias a Dios que Dios ha puesto personas para hacer eso. Dios los colocó a ustedes también para pulir mi vida, y nos colocó aquí porque muchas veces vemos los errores de otros. ¿En quién has visto actitudes que no te gustan? ¿Le dijiste algo o te quedaste callado? Tienes que hablar. Así que, primero, reconoce quién es tu prójimo. Segundo, no ignores la necesidad de tu prójimo. Y voy a poner 2 versículos más en este punto. Proverbios 27, 5 y 6. Proverbios 27, 5 dice: mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. ¿Amas mucho a la persona? Es mejor que le reprendas y sea evidente hacia la persona que amas, de tu parte, que le digas en qué se está equivocando y debe de cambiar. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Y el versículo 6, ese tienes que saberlo, memorízalo si no lo sabes de memoria. ¿Qué dice? Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y sabemos, ¿qué nos gusta más? ¿Que nos hieran o que nos besen? Yo creo que a todos nos gusta venir y saludarnos de beso y un lindo abrazo y qué bonito el amor. Y creemos nosotros que el amor es representado o manifestado solamente por los besos, por los abrazos, por el estar juntos, por el pasarla bien. Y no es así. El amor se manifiesta mucho más ¿cómo? Fieles son las heridas del que ama. Y tú sabes que no hay nadie que te hiera más que aquellos que te aman. Y es triste cuando muchas veces la gente se va de la iglesia porque me han herido. De verdad, Dios nos puso aquí para herirnos muchas veces. Nos herimos mutuamente. Pero son heridas que deben de ser fieles. Fieles son las heridas del que ama, importunos los besos del que aborrece. No estamos aquí para adularnos y sencillamente motivarnos con una motivación externa y falsa, con simple psicología. Estamos aquí también para herirnos cuando es necesario, porque necesitamos heridas. Nuestras heridas y nuestras cicatrices son muy valiosas para Dios. Hemos sido heridos por muchos, por personas cercanas. Yo creo que tú sabes que nadie te ha herido tanto como las personas que te aman. Si se cayó la bocina, pasa las dos a este lado. La de aquel lado, pasa, ahí. Pásala para acá. Nada más. Ponen las dos en el izquierdo. Si pones las dos en el izquierdo se van a escuchar. No sé. ¿En aquella se escucha? Ok. Bien, necesitamos heridas fieles. Más heridas fieles y menos besos vacíos. Reconoce quién es tu prójimo. No ignores la necesidad de tu prójimo. No importa las razones que tú tengas, que, aunque se oiga feo, que Satanás ponga en tu corazón y en tu sentir, ya sean
diferencias en clases sociales, o bien incluso enemistades, o bien sea que no me cae muy bien la persona, mejor no me meto. Todas esas diferencias que puedan existir, que eviten que tú vengas y reprendas al hermano, deben de ser desechadas. Por amor a Dios, por amor al hermano. Ahora sí, como dicen algunos, en el nombre del Señor Jesucristo, deséchalo. Tienes que desechar esas mentiras. Porque sí, también se oye mucho decir, no, es que no me cae bien la persona y a lo mejor no somos muy compatibles, entonces evito acercarme. Pero hay muchas cosas guardadas en mi corazón que tengo que hablarlas. No debo callarlas. Disponte a actuar en auxilio a los necesitados, que aquí en la iglesia hay muchos. Por amor a Dios primeramente y por amor al prójimo, en obediencia al gran mandamiento, hazlo. Porque Dios nos ama. Así que esto nos lleva al tercer principio: actúa. Reconoce quién es tu prójimo. No ignores la necesidad de tu prójimo. Y el tercero, actúa ante la adversidad de tu prójimo. Actúa en bien ante la adversidad de tu prójimo. Para ello, si algo necesitas, es recordar bien ese pasaje de Gálatas 6:1. Llénate de una buena actitud para poder hacerlo. De lo contrario, no lo vas a poder. Si hay mala actitud en tu corazón, amargura, perversidad o cualquier cosa, no vas a poder obedecer este principio del amor. Llénate de una buena actitud, dice ahí: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que llénate de una buena actitud, ven y enfrenta al hermano. ¿Para qué? Para corregirle. Eso fue lo que hizo el samaritano. En Lucas 10, versículo 31 dice: aconteció que descendió, Lucas 10, 33. Pero un samaritano, dice, déjalo leo aquí en la Reina Valera porque acá tengo los versículos, 10, 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y esto de actuar, fíjate lo que hizo: se acercó, vendó sus heridas. Mira cómo está lleno. El otro día hablábamos la vez pasada, el domingo pasado, de los verbos. Los verbos indican acción y puedes igual marcar verbos. Hay verbos aquí: acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El aceite era utilizado para sanar. En una herida abierta. ¿Tú sabes cómo arde un raspón o una herida? El colocar aceite calma ese ardor, calma el dolor, así que sirve como un analgésico. Hoy no usamos mucho el aceite porque tenemos otros medicamentos, pero en ese tiempo pues no había esos medicamentos, no había vitacilina ni nada, así que ¿qué se utilizaba? Aceite de oliva. Y el aceite de oliva suaviza la herida, calma el dolor. Y muchas veces necesitamos nosotros del aceite espiritual de los hermanos. El vino, ¿para qué serviría? ¿Qué tiene el vino? Tiene alcohol. Así que el vino quita la infección. Así que ¿qué colocó aquí? Colocó aceite, sería un analgésico, y también crea una capa de protección que va a evitar que la herida quede abierta y expuesta al aire, al polvo, y evita una infección. Y el vino, pues básicamente es un desinfectante. Ambas cosas podríamos encontrar nosotros un paralelo con nuestras propias vidas. Cuando mi herida está abierta, necesito, espiritualmente hablando, yo creo que esto es literal, pero aplicándolo ya nosotros, necesito aceite y vino de mis hermanos. Necesito tanto algo que suavice mi herida, que cree una protección. Dice la Biblia: el amor cubrirá multitud de pecados.
Ahora, la palabra cubrirá, hoy en día hemos perdido la profundidad de la palabra cubrirá en cómo lo usa la Biblia. Hoy entendemos cubrir como sencillamente que yo tengo esta hoja y la voy a cubrir y coloco otra encima y ya no la veo. Pero eso me suena así como que hacerme de la vista gorda, ¿no? Lo vi, pero no lo vi. Como el sacerdote y levita, que pasaron y no vieron nada. O sea, hoy escuchamos a muchos que dicen, no quiero hablar porque no quiero que me tachen de chismoso. No quiero que digan que yo estoy hablando de otras cosas o estoy balconeando a la gente. Y de pronto les decía yo, lo bueno se hizo malo y lo malo bueno. Ya no es el bueno reprender. Ahora el que reprende resulta ser el chismoso, el entrometido. Y como no queremos que se entrometan y no quiero ser entrometido, no me meto con la vida de los demás. Entonces ya tenemos títulos para lo que la Biblia ordena que hagamos, que es reprender al hermano. Les empezamos a decir, no quiero ser entrometido y no quiero ser chismoso. Entonces no me meto. Y a lo bueno le llamamos malo. Y a lo malo le llamamos bueno. Eso no debe ser así. Tengo que enfrentar a la persona. Ya no es malo el cómplice, el que ignora, el indolente. Y ahora justificamos la indolencia ante la necesidad del hermano diciendo no quiero ser chismoso. Hermanos, no seamos indolentes. Necesitamos ver la necesidad y dolernos ante la situación del hermano y actuar en base a ello. Reconoce, no ignores, actúa. Actúa ante la necesidad del hermano y ven, y tienes que estar dispuesto, aun cuando colocar el alcohol en la herida sea muy doloroso, tenemos que hacerlo y cubrir con aceite esa herida. El amor cubrirá multitud de pecados. La palabra cubrirá, para un judío, que es muy clara en el sentido de que apunta hacia lo que en el Antiguo Testamento tenían que hacer para lograr la remisión de los pecados en el templo. El sacerdote hacía un sacrificio afuera, en el altar, tomaba la sangre del cordero, venía con la sangre del cordero y entraba en el lugar santísimo. ¿Sabes dónde colocaba la sangre del cordero? Sobre el arca. La tapa del arca se llamaba propiciatorio. Y propiciatorio, aunque nos suena una palabra así como que media teológica cuando hablamos de la propiciación, propiciatorio no es otra cosa que en nuestro castellano común y corriente, tapa, cubierta. Así que cuando en ese propiciatorio vertían la sangre, se hacía lo que llamamos como la expiación por el pecado. Y expiar significa también cubrir. Así que el propiciatorio, que era la tapa, servía para cubrir el pecado. Y ese cubrir el pecado no era sencillamente no verlo. Era más que eso. Era hacer lo que fuese necesario para que ese pecado que me separa de Dios fuera quitado de en medio. Y así que cuando tu hermano ha hecho algo, que tú ves su comunión interrumpida contigo, con los hermanos, con Dios, debes de venir y, por amor, el amor cubrirá multitud de pecados, pero ese cubrir el pecado debe estar dispuesto a pagar el precio. Y eso nos lleva al siguiente punto. Pero antes de entrar al punto, quiero mencionar algunos pasajes de Proverbios en cuanto a este pasaje, a este punto. Reconoce, no ignores, actúa. Nos falta uno más. Dentro de actúa, dos preguntas.
creo que quedan bastante respondidas a lo que hemos hablado, pero respondámoslos con la Biblia. Primera pregunta es, ¿por qué debo hacerlo? ¿Por qué si voy pasando y veo al hermano que Satanás lo ha revolcado y está herido, ¿por qué debo actuar? Me voy a meter en problemas, ¿por qué debo actuar? Santiago 2:9 dice que si hacemos discriminaciones, acepción de personas entre una persona y otra, cometemos pecado y somos culpables. Y de pronto queremos nosotros, sí, a tal persona sí le digo, pero a tal otra no. Somos una familia, ¿no? Somos miembros de la familia de Dios. Y como familia tenemos que relacionarnos. Proverbios 23, 13 y 14. Pero esto no aplica a nosotros, somos mayores. Claro que aplica, porque somos una familia. Proverbios 23 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué debemos hacer? Aplicar vara si es necesario. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. No, pero ¿cómo le vamos a castigar? Entonces si castigamos ya no amamos. Tenemos que hacerlo por amor. Proverbios 20:30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo. ¿Y el castigo? ¿Qué hace? ¿Qué hace el castigo? Purifica el corazón. No, es que Dios no castiga. Mentira, ¿qué te has creído? No me salgan con que Dios es amor y no castiga. Dios castiga por amor. Claro que lo hace, porque te ama. Si se te deja sin disciplina, ¿qué dice? Entonces eres un bastardo y no hijo. Palabras de la Biblia. Dios, porque te ama, te va a disciplinar. Entonces, si tú amas al hermano, ¿qué tienes que hacer? Actuar. No, quedarte callado. No, es que ya no quiero hablar del tema. Tenemos que actuar. La primera pregunta era ¿por qué hacerlo? Segunda pregunta al respecto es ¿cómo hacerlo? Ya mencionamos Gálatas 6:1 con espíritu de mansedumbre. Y vamos a ver otro versículo, Proverbios 16:6, relacionado a esto. En Gálatas 6:1 dice, restaurale con espíritu de mansedumbre. Y en Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Recuerda la palabra del samaritano que iba pasando? Dice que cuando Jesús pregunta ¿quién fue el prójimo? ¿Qué dijo en este caso el intérprete de la ley? Él respondió, el que usó de misericordia, echó mano a la misericordia, la utilizó. Hay misericordia, pero hay que usarla un poco más. Y la misericordia me lleva a actuar, no me lleva a nada más mirar, ay, pobrecito. Los cristianos no somos llamados a tener lástima, somos llamados a tener misericordia, porque la misericordia te lleva a actuar. Misericordia es cuando tu corazón se derrite, se duele, se siente y no te puedes quedar sin hacer nada. Lástima es cuando, ay, pobrecito. El levita y el sacerdote tuvieron lástima posiblemente, pero pasaron de largo porque no hubo misericordia. El samaritano usó de misericordia. Y bueno, una pregunta más, que puede ser doble. ¿Qué si rechaza mi corrección con amor? O en otras palabras, ¿qué si rechaza mi misericordia? Pero también veamos esta pregunta desde el otro lado. Ahora, ¿somos nosotros el pobre tipo golpeado y sangrado?
soy yo quien pequé. Soy yo quien necesita ser corregido. ¿Qué si yo soy el que soy reprendido? Porque hoy estoy hablando mucho acerca de la posición de ver al hermano en necesidad y actuar. Pero hay veces que también yo soy el que el que he fallado y el que necesita ser corregido. Entonces, ¿qué? Muchos versículos, ¿ok? La Biblia anticipa que muchos lo van a rechazar. Proverbios 15, 10 y 11. La reconvención o el llamado de atención, en otras palabras, la regañada, es molesta al que deja el camino. ¿Y qué más? Y el que aborrece la corrección morirá. Hay veces que nos portamos así, ya no quiero que me digan nada, no quiero que se metan en mi vida. Aquí tienes un versículo, ese eres tú. Eres el que está dejando el camino y no quiere que se metan en tu vida. Ya no quiero yo nada que ver con los hermanos, no quiero que me llamen la atención. Y puede ser que te cause molestia que alguien venga y te marque. Y el versículo que sigue en el mismo tema, El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Dios conoce nuestro corazón, lo expone. Y hay veces que Dios tiene que exponer mi corazón, no solamente ante Él, sino también ante los demás hermanos, y se descubre el pecado. ¿Por qué Dios saca a la luz el pecado? Por misericordia, para que se trabaje en ti. Otros 2 versículos más, y esos están en Proverbios 15. Lo primero, seguimos en Proverbios, fíjense que todos, es más bien, leímos el 10, el 11, vamos a ver el 12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Te juntas con, es que no me gusta que me llamen la atención, entonces terminamos juntándome con aquel que no me dice nada. Y me gusta estar con aquellos que son cómplices de mi mal actuar. Como yo hago lo que tú haces y tú haces lo que yo hago, pues ninguno nos vamos a descubrir. Te conozco tu error. Y pasa tiempo y no pasa nada, no se enfrentan los pecados y seguimos viviendo en la misma y no cambiamos. Justamente por eso. Porque no amo al que reprende. Entonces me junto con aquellos que yo estoy dispuesto a solaparle el pecado al hermano y no enfrentarlo. Vamos a ver el otro versículo que es en el mismo Proverbio, capítulo 15, vámonos hasta el versículo 32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Y voy a avanzar un poco más rápido porque el tiempo se va. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Necesitamos tener humildad para ser reconvenidos, para recibir corrección. Y ahora pregúntate, ¿quieres que te corrijamos o quieres mantenerte al margen? Si no quieres que nadie se meta en tu vida, esta iglesia no es para ti. Aquí queremos miembros que nos amemos y nos mostremos amor. Así que si prefieres tú que la gente se mantenga al margen, esta no es tu iglesia. En este lugar, por amor, nos llamamos la atención. Es verdad que podemos equivocarnos muchas veces. Y nos equivocamos en la forma de actuar, en la forma de llamar la atención, pero recuerda, fieles son las heridas del que ama. Es preferible que alguien se acerque contigo y te hiera y a lo mejor tú digas, no se actuó bien, pero se actuó a no actuar. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina.
¿no habrá suficiente aceite para calmar el dolor? ¿No habrá suficiente vino para curar esa herida? Porque reprendido no quiso. Y por último, el último de los puntos, repasamos cada uno de ellos, ¿no? Reconoce quién es tu prójimo, reconoce, no ignores, actúa, y por último, no te limites. No te limites al demostrar amor a tu prójimo. Porque muchas veces queremos limitar, ya hablé, ya ahí me quedé, ya hice lo suficiente. Vine y estaba el hombre tirado ahí en el piso, ok, a lo mejor pudo el buen samaritano cumplir lo suyo, ¿cómo? Versículo 34, Lucas 10:34, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Era suficiente, le salvó que no se muriera. A lo mejor, mira, ya estás vendado, voy, te pongo ahí en una sombrita y descansa 2 días, te dejo un sándwich ahí y ya después sigue tu camino tú. ¿Eso hizo el samaritano? No se limitó, hizo más. ¿Qué hizo? Lo puso, lo llevó al mesón, versículo 34, cuidó de él y además siguió otro día, o sea, no fue nada más una cuestión de un día. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, eso es el sueldo de 2 días, le dio al mesonero y dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuánto pudo haber sido ese tiempo? Estuvo bastante tiempo. Regresó después y seguramente el pobre samaritano ya tenía un deudonón ahí en el mesón. Hasta que sanó, pero él estuvo dispuesto a pagar el precio. No te limites. Debes de darlo todo con excelencia. Al tomar una decisión de amar a tu prójimo, apoyándolo en su necesidad. No quedarte nada más ahí al ver o al corregir o sencillamente al vendar la primera herida, sino hasta verlo restaurado. Al hacer esto, Dios te compensará y te bendecirá. Resumiendo esto, creo que queda bastante claro, ¿no? ¿Cuál es el propósito del mensaje? Debemos de clamar a Dios que nos llene de amor y de misericordia hacia nuestro prójimo. Si Dios te ha mostrado que esta iglesia tiene falta de amor, eres el primero que tiene que mostrarlo. Si Dios te muestra una necesidad en la iglesia, eres el primero que tiene en sus manos la solución. Muchos somos muy perspicaces al notar en nuestros hermanos fallas, pero somos muy lentos para actuar. Podríamos agrandar mucho este sermón, ver Mateo 18, estudiar el principio de saca primero la viga de tu ojo antes de venir y sacar la paja del ojo ajeno. Y a veces no queremos venir y sacar la paja porque yo sé que tengo una viga, pero tengo que actuar. No tengo que quedarme sentado, no, es que mientras yo tenga algún error no actuaré. Por favor, nunca harías nada entonces. Actuemos. Al hacer esto, al actuar, estamos mostrando justamente el mismo amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros, ese inmenso amor y misericordia que dio a su Hijo único a morir por nosotros, para que fuéramos rescatados. El amor de Dios es incondicional, desinteresado, no busca agradar al hombre, sino siempre pensando en lo que Dios nos demanda, y al hacer de esta manera su voluntad, mostramos que somos sus hijos. Nadie tiene mayor amor que que alguien ponga su vida por sus hermanos. Estamos aquí para hacer eso. Vamos a terminar orando. Señor, gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Gracias, Padre, porque tú nos has amado, mi Dios, tanto que tú estuviste dispuesto a pagar el precio más alto que podía haberse alguien imaginado, que es dar a tu Hijo. Gracias, Cristo, por ese amor que tú mostraste al cargar nuestros pecados, Señor, para salvarnos. Y hoy, mi Dios,
al vernos en este lugar, también ver la necesidad que tenemos como hermanos y conocer los defectos que tenemos unos y otros. Señor, te pedimos que nos llenes de amor, nos llenes con tu Santo Espíritu, Padre, para poder corregirnos y amarnos. No quedarnos callados, mi Dios, ante la necesidad del prójimo, sino actuar. No tener temor, sino más bien tener amor. Dios, gracias, Padre, por este tiempo y gracias por tu palabra. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.